como cada martes que nos toca reunión. Los saludo con mucho entusiasmo, con un deseo, espero que vengas con un deseo profundo de estudiar la palabra de Dios, de poder extraer de ahí las verdades eternas que nos van a servir para moldear nuestra vida, para tener esa fe y esa vida que Dios quiere que todos llevemos. El día de hoy es nuestro último día del estudio de Efesios que hemos estado llevando. Hoy terminamos. Yo de veras espero de todo corazón que haya sido para ti tan edificante como lo fue para mí. Yo creo que, al igual que yo, sobre todo los que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, a lo largo de tu vida cristiana has leído muchas veces esa carta, y yo creo que todos ahí tenemos una escritura que nos anima, que nos conmueve, que es nuestra escritura favorita de Efesios. Pero en esta ocasión tratamos de ver un panorama completo, no solamente esas escrituras que más conocemos o que comúnmente vemos, sino que tratemos de entrar a la mente de Pablo. ¿Qué es lo que él pensaba cuando escribió la carta? Cuando tú estudias la Biblia de una manera profunda, de una manera seria, un par de puntos que tienes que tener en mente es no solamente leer la escritura, sino meditarla, ver cómo se puede aplicar a tu vida y sobre todo ver cómo se ligan unas con otras y cómo se relacionan con el argumento que el autor tenía en mente. Esos dos puntos son esenciales para un buen estudio bíblico y para un estudio bíblico profundo. Y es lo que hemos estado tratando de hacer en estas últimas semanas. Tener un panorama amplio de la carta y saber qué era lo que quería comunicar Pablo, pero sobre todo también entender su mente, entender su corazón, teniendo presente de que él estaba encarcelado cuando escribió todas esas cosas. Y yo creo que eso sin duda nos desafía más. Cuando vemos las escrituras en donde Pablo le da gracias a Dios, en donde sus oraciones son por el resto de la iglesia, cuando él estaba pasando por un momento difícil, yo creo que es un desafío para todos nosotros. El llevar un cristianismo desinteresado, un cristianismo que se entrega a los demás, el cristianismo que vivió Jesús, un amor que se entrega a los demás sin velar por uno propio. En este último segmento de Efesios, Pablo da unas recomendaciones finales a sus lectores. Ya está a punto de terminar la carta, ya está despidiéndose, pero antes de terminar quiere dejar en claro muchas cosas que les van a ayudar a sus lectores a mantenerse firmes. Si nosotros hablamos de la vida cristiana, vamos a encontrar muchas analogías. Hay muchas descripciones, hay muchas cosas en la naturaleza que nos recuerdan a la vida cristiana. En otras partes de la Biblia nos encontramos con que la vida cristiana es similar a una carrera que todos estamos corriendo y el objetivo es llegar a la meta al final. Hay otros que dicen que es un peregrinar. Es simplemente tenemos un destino al cual queremos llegar y a lo largo de nuestro peregrinar van pasando muchísimas cosas. Hace poco más de 400 años, un autor llamado John Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Si no has tenido oportunidad de leerlo, léelo, te lo recomiendo bastante. En ese libro John Bunyan hace una analogía de la vida cristiana con un peregrinar. Relata la vida de dos hombres cristianos, y ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero ejemplifican la vida cristiana como un viaje en el que se topan con muchísimas dificultades, que se topan con muchas cosas muy buenas, con muchas cosas muy malas, como si fuera un viaje de aventura, un viaje épico. Entonces también podemos comparar la vida cristiana con un peregrinar, con un viaje épico. Pero en estos momentos Pablo ahora quiere advertirnos que la vida cristiana también es una guerra. Es una pelea que estamos luchando, es una pelea que día con día tenemos que estar enfrentando. Y eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Ahorita, hermano, hermana, tú estás en guerra. Ahorita tú estás en una pelea. Ahorita tú necesitas ser de esas personas que traen la espada en todo momento en la mano, porque no sabes en qué momento vas a recibir un ataque. Y tienes que tener lista la armadura, porque no sabes en qué momento el diablo se va a venir contra ti. Estamos peleando una batalla. Si un soldado recibe un ataque y tiene el rifle ahí a 1 metro de él, está muerto. No le van a dar oportunidad de ir por el rifle. Si no tiene su chaleco antibalas puesto y en ese momento reciben un ataque, ese soldado es hombre muerto. El soldado tiene que estar preparado siempre, a cada minuto, a cada segundo, para pelear esa batalla. Y nosotros como cristianos también debemos estar listos, porque si no,
nos vamos a morir. Enfrentamos la muerte espiritual. Pablo está muy preocupado porque sus lectores permanezcan fieles hasta el final. Y los exhorta a echar mano de todos los recursos que Dios nos ha dado para que permanezcamos fieles. Y el día de hoy vamos a conocer cuáles son esos recursos que tenemos a la mano para salir adelante en esta batalla. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, 10, dice la Biblia: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Quieres vencer en la guerra cristiana? ¿Quieres salir victorioso en esta guerra? Pablo nos da algunas claves en estos versículos. Lo primero que necesitamos es fortaleza. Hay que fortalecernos en la guerra cristiana. El versículo 10 dice Pablo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo comienza su despedida exhortando a los lectores a que se fortalezcan en el Señor, que busquen fortaleza en Dios. Recordemos que Pablo ya había mencionado este poder en la carta a los Efesios. Hablábamos en una ocasión de que ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que ha operado en tu corazón para que tú resucites espiritualmente, para que tú pudieras ser un cristiano. Hizo falta una fuerza divina capaz de resucitar muertos. Esa misma fuerza operó en tu vida y ahora te tiene vivo espiritualmente. Ya no eres más un cadáver espiritual. Ahora eres una persona que espiritualmente está viva, y es gracias a ese poder de Dios. En Efesios 3:16, Pablo también ora para que sean fortalecidos con su poder, que ese poder esté constantemente en nuestras vidas. Ese poder nosotros lo tenemos a nuestra disposición cada vez que tú lo necesites. En 1 Samuel 36, no vamos a ir a ella, pero solamente apúntala como referencia. Tú puedes ver cómo David, en los momentos más difíciles, buscaba fortalecerse en el Señor. Él no buscaba ánimo de cosas externas, no buscaba ánimo de que las cosas estuvieran bien, sino que en los momentos difíciles, un momento particularmente difícil es esa escritura donde te digo, en donde su propia gente se volvió en contra de él y querían matarlo. En ese momento fue con Dios y encontró fortaleza en él. Y nosotros también tenemos a nuestra disposición esa misma fortaleza en los momentos de necesidad. Es de esa manera como el poder de Dios se vuelve efectivo en tu vida. Cuando estás peleando la batalla y sientes que ya no puedes más, tú tienes toda la libertad de acudir a Dios para llenarte de fortaleza. El versículo 11 nos dice que nos revistamos con toda la armadura de Dios. La siguiente clave para salir victorioso en esta guerra es revestirte de la armadura. Para permanecer firmes, Dios nos ha equipado con muchos recursos que podemos utilizar en nuestra vida. Esos recursos, Pablo los compara como si fueran una armadura. Tomando la imagen de un soldado romano, de la armadura de un soldado romano, Pablo nos afirma que Dios no nos deja solos en contra de las insidias del diablo, en contra de las artimañas del diablo, como dicen otras versiones. Hay veces en donde estamos peleando con tentaciones, en donde parece ser que estamos nosotros solos, y a veces se vuelve una pelea muy difícil. Sentimos que la tentación es más fuerte que nosotros, que es algo que nos supera, que es algo con lo que no podemos vencer. Y si tú tratas de vencerlo con tus propios esfuerzos, con tus propios recursos, es obvio que vas a fracasar. Dios no te deja solo en ningún momento. Dios te ha proporcionado muchos recursos, te ha proporcionado muchas herramientas
porque Él es el primer interesado que tú salgas adelante de esa guerra. Y te va a dar muchas cosas, que ahorita las vamos a ver, para que tú salgas vencedor. La palabra griega con la cual dice Pablo que el diablo utiliza insidias contra nosotros, la palabra griega para insidias, esa es la misma palabra que nosotros podemos traducir como método. El diablo tiene sus métodos de trabajo. Él ya tiene sus métodos bien probados, bien calculados, los ha perfeccionado a lo largo de los milenios. Entonces Él sabe hacer perfectamente su trabajo y sabe muy bien cómo atacar a cada cristiano. Si tú conoces bien esos métodos de trabajo, si tú sabes cómo opera Satanás en tu contra, tú vas a tener ventaja y vas a poder resistirle, porque ya sabes de dónde va a venir el ataque. El tercer punto es concentrarse en quién es el verdadero enemigo, contra quién realmente estás peleando. El versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra seres humanos con los que estamos peleando. Aunque pudiera parecer que las personas son las que nos ponen tentaciones, las que nos hacen caer en pecado, en realidad no son las personas, sino, como dice la Escritura, son seres espirituales. No es solamente contra las artimañas del diablo, contra quien tú tienes que estar en guardia. En la época del primer siglo, cuando Pablo escribió estas líneas, todo el ambiente, toda la atmósfera que se respiraba en la sociedad grecorromana estaba en contra del Evangelio. La cultura, lo que le llaman los teólogos la cosmovisión, o sea, la visión del mundo, cómo los romanos veían el mundo, cómo la sociedad veía el mundo, sus tradiciones, su manera de ver la vida, todo eso estaba en contra del cristianismo. No había algo que estuviera a favor del cristianismo. La moral estaba decayendo, la sociedad estaba extremadamente corrompida, el ambiente no era el más próspero para que los cristianos pudieran desempeñar su trabajo. El mundo tiene aliados espirituales que se oponen a que el Evangelio llegue a las personas. Y es algo que hasta la fecha estamos viviendo hoy. Constantemente nos estamos topando con obstáculos que nos impiden poder anunciar el Evangelio de manera efectiva. ¿Contra qué es lo que estamos peleando? ¿Quién es el verdadero enemigo? Nuestro verdadero enemigo es un mundo espiritual. Es todo un mundo espiritual que se está oponiendo a la obra de Cristo. Pablo se refiere a ese mundo espiritual mediante varios calificativos: principados, poderes, potestades, fuerzas espirituales en las regiones celestes. A lo mejor si tú tienes una Biblia de otra versión, una Dios habla hoy, la Dios habla hoy condensa todo eso y simplemente dice contra seres espirituales que tienen autoridad y dominio en este mundo. Pues es un resumen. Si tú tienes una Reina Valera o una Biblia de las Américas, pues te vas a encontrar con que Pablo utiliza todos esos calificativos: principados, potestades, poderes, fuerzas espirituales. Son palabras que muy comúnmente escuchamos en el mundo cristiano. No es raro escuchar al cristiano que constantemente diga esas palabras para referirse al mundo espiritual. Los principados son básicamente personas con autoridad o seres con autoridad, seres que tienen cierto nivel de autoridad. Potestades es lo mismo que poderes, espíritus que tienen algún tipo de poder. Poderes gobernantes de este mundo en tinieblas, espíritus que extienden su dominio a este mundo terrenal, que pueden ejercer su dominio en este mundo terrenal. Y también dice fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, que es básicamente espíritus malvados que habitan en el cielo. Aquí quiero recalcar un punto muy importante. No sabemos cómo es el mundo espiritual. Cuando pensamos en un espíritu, muchas veces pensamos a lo mejor en algún fantasma o en algún ser etéreo que es inmaterial, pero que de repente puedes ver algunos trazos ahí. Yo creo que cuando tú has pensado en algún espíritu, has pensado a lo mejor en algo así, así como en algo medio fantasmagórico, medio tenebroso. En realidad los espíritus no son así.
¿Cómo son? No lo sabemos. No tenemos idea de cómo es un espíritu, jamás hemos visto uno. Y cuando hemos visto uno es porque se ha materializado de alguna manera que nosotros podamos verlo. Pero el mundo espiritual no sabemos cómo es. Desconocemos cómo se ve, desconocemos cómo siente, desconocemos muchas cosas de cómo opera el mundo espiritual. Solo podemos darnos una idea de cómo es el mundo espiritual porque Dios nos ha revelado algunas cosas a través de su palabra de cómo es ese mundo. Como por ejemplo esto, que en el mundo espiritual ahorita también existe maldad. Eso es algo que a lo mejor en su momento la humanidad no lo supo, pero ahora lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado. Así como en este mundo existe maldad, en el mundo espiritual también existe maldad. Pero de ahí en fuera hay muchísimas cosas que no sabemos, que desconocemos de cómo es el mundo espiritual. Y cuando hablamos del mundo espiritual, a veces puede ser que nos sintamos ajenos a todo eso. Algo con lo que no te identificas, con lo que no muy bien te haces a la idea porque jamás lo has visto. Y hasta cierto punto es natural que cuando hablemos del mundo espiritual sea algo totalmente desasociado de nosotros, algo que no está en nuestra cotidianeidad. Pero eso no quiere decir que no sea real. Viene en la Biblia, Dios nos lo ha revelado y con eso es más que suficiente para darnos cuenta de que realmente el mundo espiritual existe y que tiene influencia sobre este mundo que ahorita estamos viviendo. A veces vemos el mundo espiritual como si fuera un cuento infantil. Vemos estas escrituras de fuerzas espirituales, de maldad que habitan en las regiones celestes y que quieren conquistar el mundo y se nos hace más una historia de ciencia ficción que una verdad teológica. No necesitas entenderlo, simplemente necesitas darte cuenta de que realmente existe. Y si tú quieres pruebas de que realmente existe, solamente date cuenta de los efectos que puede llegar a tener en tu vida el tomar cierto camino. Sabemos que Dios es espíritu. Y si tú decides dejar que el Espíritu de Dios tenga influencia en ti, vas a ver los resultados. Si tú decides que el mundo espiritual que ahorita domina este mundo tenga influencia sobre ti, también vas a ver los resultados. Y son resultados claramente visibles. Y con eso es más que suficiente para que te des cuenta de que aunque tú no lo puedes ver y aunque no lo puedes sentir, puedes sentir sus efectos. Tiene influencia sobre tu vida y ahí te das cuenta de que realmente existe un mundo espiritual. Es contra ese mundo espiritual, contra esa maldad celestial, contra la que nosotros estamos luchando. Y por lo tanto, como es un mundo espiritual, necesitamos armas espirituales para poder vencer. Otro punto que Pablo nos dice para poder vencer, para poder ganar esta guerra victoriosa, es de que necesitamos tener también la actitud correcta. Ya vimos que necesitamos tener la fuerza de Dios, que necesitamos tener su armadura, necesitamos visualizar al enemigo, también necesitamos tener la actitud correcta. El versículo 13 dice, el versículo 13 dice, para que tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tomar esa armadura para resistir este día malo. ¿Cuál es el día malo? Muy probablemente el día malo es ese día en el cual la tentación viene más fuerte que de costumbre. Hay días en donde parece que estamos volando, espiritualmente hablando. Te sientes super discípulo, super discípula, cualquier reto que te pongan te viene guango, tú estás dispuesto ahí a entrarle a la lucha con todo, tienes la espada y ahora el que se me ponga enfrente, ¿no? Pero hay días en donde no quieres ni salir de tu casa, porque sientes que algo te va a pasar, que vas a caer en pecado, que vas a que no vas a poder ser ante una tentación, y es natural. Hay días en donde somos más vulnerables ante las tentaciones del diablo. Ese día malo es cuando tú necesitas revestirte de la armadura que Dios te ha dado. Y es ahí donde tú necesitas, como dice la Escritura, estar firmes.
El ejército romano tenía cierto nivel de organización. Dentro de los niveles más bajos de organización estaba el centurión. El centurión estaba a cargo de grupos de 80 soldados y era el responsable de hacer que ese grupo que tenía a su cargo estuviera bien disciplinado, estuviera listo para la batalla. Una cualidad requerida para ser un centurión romano es que necesitabas ser una persona confiable. ¿Qué quiere decir confiable? Que si de repente venías que el enemigo se te viene encima, que tú estuvieras de pie y que no salieras corriendo. Que si tú veías que a lo mejor estaba la batalla muy difícil y que te estabas cansando, que estuvieras de pie y que no salieras corriendo. Cuando había presión, era necesario estar firme, mantenerse de pie. Esa misma templanza es requerida para la vida cristiana. ¿Tú eres una persona confiable, espiritualmente hablando? Si Dios te encarga algo, ¿te mantienes firme? ¿O ante la primera señal de debilidad inmediatamente sales corriendo y ya bien, no, sabes que yo no puedo, ahí se ven? Que eso por desgracia ocurre muchas veces. No somos confiables espiritualmente hablando. Y para poder ganar esta pelea hay que ser cristianos confiables. Que si Dios te encomienda algo, que se tenga la confianza de que tú vas a resistir, aunque haya que pagar el precio que sea. Versículo 14. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este bloque, Pablo empieza a describir cuáles son los 6 elementos que componen la armadura cristiana. Los 2 primeros son el cinturón, que en este caso es representado por la verdad, y la coraza, que es representado por la justicia, que en este caso la justicia se debe entender como rectitud, como una vida recta. ¿Qué quiere decir la verdad? Cuando tú vives una vida en la verdad, quiere decir que estás llevando una vida coherente con la verdad revelada de Dios. Tu estilo de vida está en coherencia con lo que Dios ha revelado. Te mantienes fiel a lo que Dios ha establecido para nosotros. Y eso es vivir una vida en la verdad. Cuando tú vives una vida falsa, cuando vives una vida aparente, cuando vives una vida en donde quieres dar a entender algo a las demás personas, pero en realidad eres otra persona muy distinta, no estás viviendo en la verdad. Y una persona que vive en esas circunstancias está muy susceptible de ser atrapado por el diablo, de caer en sus trampas. De la misma manera, la rectitud te ayuda a mantenerte a salvo de las artimañas del diablo. Una de las armas favoritas del diablo, y la que más usa con mayor efectividad, es la culpa. Cuando tú pecas, el diablo está ahí luego en primera fila, y es el primerito en decirte: eres un pecador, no sirves para ser cristiano, Dios te aborrece, mira lo que has hecho. Inmediatamente te está cargando con culpa. Pero si tú te esfuerzas por mantener una vida íntegra, por mantener una vida de rectitud, vas a estar protegido contra esa arma del diablo. El diablo no va a saber por dónde atacarte. Recordemos que en el caso del personaje de Job, fue su integridad lo que lo mantuvo a salvo de ser las tentaciones. Job siempre se mantuvo íntegro, y a pesar de que pasó por momentos muy difíciles en su vida, eso le permitió mantenerse fiel hasta el final de la prueba. Y Dios lo recompensó mucho al final. Pero esas 2 armas son vitales: que vivas conforme a la verdad y te esfuerces por vivir una vida recta. Si tú te mantienes dentro de eso, vas a poder vencer al diablo. El tercer elemento son las botas.
las botas que calzaban los soldados romanos, que en este caso están representadas por el anuncio del Evangelio. Aquí la metáfora está un poco difícil de asociar, como que no se ve mucha relación entre las botas con el anuncio del Evangelio, pero muy probablemente puede ser que así como los soldados necesitan un soporte firme, así también el cristiano necesita también soportar firme cuando vienen los momentos difíciles. Imagínate que las botas del soldado a cada rato se anda resbalando o a cada rato se anda tropezando. Es obvio que va a ser inefectivo en batalla, su vida está en peligro. Necesita un calzado confiable, un calzado que lo mantenga firme al momento de la pelea. Esa firmeza a nosotros los cristianos nos la proporciona la disposición para anunciar el Evangelio. Es decir, si tú en todo momento estás listo, estás preparado para anunciar el Evangelio, en la primera oportunidad que tengas, el estar recordando ese mensaje de salvación te da firmeza ante las pruebas. Estar listo constantemente para anunciar el Evangelio es también un arma en contra del diablo. El cuarto elemento, en el versículo 16, dice: tomen el escudo de la fe. La fe es representada por un escudo. Y dice la Biblia que ese escudo nos protege contra las flechas encendidas del diablo. Los ejércitos de la antigüedad tenían su grupo de arqueros. Lo que hacían esos arqueros cuando salían a la batalla es de que les ponían una especie de chapopote, hacían un canal con una especie de chapopote y le prendían fuego. Entonces los arqueros lo que hacían era de que agarraban una flecha, lo sumergían en ese chapopote prendido, entonces lanzaban la flecha y era un dardo encendido. Y donde fuera a caer, aunque la flecha no te pegara, algún daño te iba a causar porque llevaba fuego. Entonces las flechas encendidas eran un arma muy común en los ejércitos de la antigüedad. Satanás constantemente nos está lanzando flechas así. Y son flechas que si no tenemos cuidado pueden hacernos mucho daño. A veces nos dejamos engañar por las mentiras del diablo. De repente empezamos a tener pensamientos como: tus sueños no se están cumpliendo, el tiempo está pasando, ya no eres la misma persona de antes y todavía no has logrado alcanzar tus metas. Muy posiblemente Dios no te ha escuchado. Yo creo que todos aquí podríamos compartir cuáles son las flechas encendidas que más nos han pegado y que más nos han dolido. A lo mejor ahorita en este momento hay flechas que desde que el diablo te está lanzando. ¿Cómo puedes sobrevivir a cómo puedes detener esas flechas? A través de la fe. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú tienes fe en que Él va a cumplir sus promesas, en que Él te está diciendo la verdad, eso te da la capacidad de poder atrapar esas flechas y de poder apagarlas. No solamente no te van a herir, sino que las vas a apagar. La fe consiste en creer en todo lo que Dios te ha dicho. No en una fe ciega, no simplemente creer por creer y ya, sino ir a la Biblia, ir a su palabra y tomar como verdad todo lo que Él te ha dicho. Esa es un arma muy poderosa en contra de las mentiras de Satanás. ¿Cómo contrarrestas las mentiras? Con la verdad de su palabra. El quinto elemento de la armadura es la salvación, que en este caso es representado por el casco. Tomen el casco de la salvación. El casco para un soldado romano era vital. Porque si alguien llevaba y te daba un garrotazo en la cabeza, ahí podías quedar muerto. Entonces el casco te protegía de golpes que pudieran costarte la vida. Nosotros como cristianos vamos a sufrir muchísimos golpes muy duros en nuestro caminar. Y muchos de ellos nos van a doler bastante. A lo mejor tú has sufrido una traición, una pérdida, injusticias. Como cristianos vamos a estar recibiendo muchísimos golpes de ese tipo. Y a nadie nos gusta experimentarlos. Son golpes que de repente ponen un freno a nuestra vida, en donde parece que estamos en pausa y parece ser que ya no hay esperanza de seguir caminando.
Tal vez tú has experimentado algo así, en donde sientes un golpe, donde sientes que ya no hay esperanza, en donde ya sientes que ya no hay para dónde moverte. ¿Cómo puedes sobrevivir a un golpe de ese tipo? ¿Cómo puedes volver a levantarte y seguir caminando? A través de la esperanza de salvación. Cuando tú recuerdas que tú eres un hombre salvo, que tú eres una mujer salva, inmediatamente recuerdas que este mundo no es para ti. En el mundo vamos a sufrir muchas aflicciones, dijo Jesús. Pero debemos recordar que en este mundo estamos de paso. Son aflicciones temporales que un día se te van a olvidar. Cuando lleguemos allá al cielo, dice la Biblia que Dios va a secar toda lágrima y vas a recibir todo el consuelo de todos esos golpes que te lastimaron mientras estuviste caminando aquí. Cuando tú recuerdas la esperanza de salvación, te acuerdas que este mundo no es para ti, que tú no vas a habitar en él, que hay un mundo perfecto que te está esperando y que tú estás caminando hacia allá. Y esa esperanza te da la fortaleza para levantarte y decir, yo quiero ir hacia allá. No es algo que llegue fácil, no es algo que llegue rápido. A veces cuesta recuperarse del golpe, pero eventualmente la esperanza de salvación te prepara y te capacita para seguir adelante, sin importar el golpe que hayas sufrido. El sexto elemento de la armadura es la palabra de Dios. Dice el versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo creo que el mejor ejemplo del uso de la palabra de Dios para rechazar las tentaciones del diablo la encontramos en Mateo 4. Recordemos que en ese periodo Jesús estaba preparándose para su ministerio. Llegó Satanás con una serie de tentaciones. Y la manera en cómo pudo rechazar esas tentaciones fue a través de la palabra de Dios, a través del uso de las Escrituras. Jesús recordó la verdad y no le hizo caso a las mentiras del diablo. Cuando la palabra de Dios tú la meditas, la estudias y la guardas en tu corazón y la tienes ahí presente, va a estar siempre lista para enfrentar al enemigo en los momentos de tentación. En ese momento tú podrás echar mano de ella y rechazar al enemigo con la espada y no darle oportunidad de que se aloje en tu corazón. Versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir la boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable sin temor como debo hablar. Pablo pide a los lectores que oren en todo tiempo en el Espíritu. La expresión en el Espíritu, orar en el Espíritu, quiere decir que estés orando bajo la influencia del Espíritu, que estés orando dirigido por el Espíritu, que busques una comunión con el Espíritu Santo mientras estás orando y a través de la oración. Esta oración no debe estar limitada solamente a tu tiempo devocional. Hermanos, debemos de ser cristianos que oran en todo momento. No solamente reservar un día para platicar con Dios. Tienes un Dios que está constantemente a tu lado siempre. Aunque tú te levantes de tu devocional con Dios y tú te vayas a trabajar, tú te vayas a hacer tus actividades, estés haciendo las cosas de tu casa, Dios no se aleja de ti. Él está presente en todo momento y tú puedes platicar con Él en cualquier momento. Y es algo a lo que Pablo nos exhorta, que estemos orando a Dios constantemente. Cualquier momento es bueno. Obviamente, tu devocional, ese debe estar presente en tu vida. Siempre es importante tener un momento de intimidad con Dios. Pero no limites la oración solamente a tu tiempo devocional. Ora en todo momento. Ora a cada rato. Ora aun cuando parezca que no es el momento de orar. Ese momento también es el más idóneo para orar. Busca estar constantemente en contacto con Dios, comunicándote con Él.
también nos llama en el versículo 18 a que velemos con toda perseverancia, a que estemos alerta. El cristiano tiene que estar alerta. Como te decía hace rato, un soldado que no está alerta muy probablemente no va a regresar vivo a su casa. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Tal vez tú recuerdas el pasaje en donde Jesús tomó a sus discípulos antes de ser crucificado y se fue con ellos a orar en el Monte de los Olivos. Y mientras Jesús estaba angustiado, estaba orando, estaba preparándose, los discípulos estaban dormidos. Era un momento muy importante en la vida de Jesús. Era un momento en donde los discípulos, tanto Jesús como los discípulos, iban a ser puestos a prueba. Y necesitaban estar despiertos, orando, preparándose para ese momento. Pedro estaba durmiendo. Cuando llegó la prueba, no la soportó. Negó a Jesús 3 veces y estuvo a punto ya de olvidarse de la misión, hasta que Jesús vino otra vez a rescatarlo. Pero si no estamos despiertos, si no estamos avispados espiritualmente, la tentación nos va a ganar. Hay que estar vivos, atentos siempre en todo momento. En el versículo 19, Pablo pide en especial una oración. Debemos recordar que Pablo estaba prisionero. Estaba prisionero en Roma, estaba esperando a ser juzgado por el emperador y él tenía esa esperanza. Él solicitó poder ser juzgado por el emperador y se lo llevaron a Roma y Pablo estaba esperando a que el emperador lo viera, o al menos eso era lo que él esperaba. Y Pablo estaba preocupado por las palabras que iba a decir delante del emperador. Era muy importante que Pablo usara las palabras correctas. ¿Por qué? Porque iba a tener al César delante de él y le iba a explicar acerca del Evangelio. Le iba a hablar acerca de quién era Jesús y acerca de lo que él estaba haciendo. Entonces era muy importante que Pablo utilizara las palabras correctas, ya que de no hacerlo, era muy probable que el emperador se volcara en contra del Evangelio y echara toda la fuerza del imperio para tratar de detenerlo. Pablo tenía una enorme responsabilidad delante de él, compartirle su fe al emperador. Y no creas que si le compartía su fe y el emperador decía, no me interesa, no pasaba nada. El emperador tenía el poder para mandar matar a todos los cristianos y para hacer desaparecer el cristianismo de la faz de la tierra, si él veía que la doctrina del cristianismo era una doctrina que amenazaba la unidad del imperio. El cristianismo se la estaba jugando en esos momentos. Y Pablo estaba pidiendo las oraciones para que Dios le diera las palabras correctas. Es increíble que Pablo pensara en eso aún cuando estaba encarcelado. Imagínate que tú estuvieras en una posición similar a la de Pablo, que estés pasando por una situación personal muy, muy difícil. ¿Qué les pedirías a los otros hermanos? Lo más probable es de que todos pediríamos, oye, ora por mí para que me ayuden a salir de esta situación. Ore por mí para que ya pase pronto esta prueba. Ora por mí porque está siendo muy difícil para mí. ¿Sabes qué oraba Pablo? Ora por mí para que anuncie el Evangelio de la manera correcta en medio de esta situación. ¿Cómo sería que tú oraras eso cuando estás pasando por un momento difícil? ¿Cómo sería que tu mente estuviera puesta en anunciar a Cristo aun cuando las cosas no parecen favorables para ti? A lo mejor podríamos pensar, oye, es que eso es extremo, no, eso es ya casi fanatismo. Eso es lo que Jesús espera de ti y de mí. Que nos olvidemos a nosotros mismos, que muramos a nosotros mismos y que, como dice el versículo 20, que seamos embajadores. Pablo tenía esa convicción de anunciar el mensaje porque él se veía a sí mismo como un embajador. Yo no soy más que un representante. En realidad yo no importo. Lo que realmente importa es a quién represento. Y yo represento al Rey de Reyes, al Señor más grande de todo el universo. Su misión, su propósito era representar a Cristo. Es al único soberano al cual le debe respeto y honor. Y al único al cual quería agradar.
Y ese es el mismo llamado para ti y para mí. Que pongamos a Cristo aún por delante de nuestras propias necesidades, de nuestra propia vida. Una paradoja del cristianismo es de que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero si pierdes tu vida, vas a salvarla. Versículo 21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Tíquico era un hermano que estaba al lado de Pablo, era un ayudante fiel. En varias ocasiones Pablo lo enviaba para ayudar a resolver problemas que había en las iglesias. Durante un tiempo estuvo al frente de la iglesia de se me fue el nombre, de Chipre, las iglesias que estaban en Chipre, para poder arreglar cosas, mientras Tito salía de ahí para arreglar otros asuntos. Era un fiel ayudante de Pablo y era un fiel compañero de Pablo. Algo curioso de mencionar es que Tíquico aparece también en la carta a los Colosenses y aparece también como el encargado de llevar esa carta. O sea, aparte de que llevaba la carta a los Colosenses, también era el encargado de llevar la carta a los Efesios, lo cual da a entender o sugiere que ambas cartas tenían un origen común. Muy probablemente cuando Pablo escribió Colosenses se dio cuenta y dijo: wow, realmente esto vale la pena replicarlo para todas las iglesias, y rehizo Colosenses, en esta ocasión dándole el formato que nosotros conocemos ahora, Efesios. Muy posiblemente Efesios en realidad no estaba originalmente destinada a Éfeso, sino a las ciudades del río Lico, del valle del río Lico, que era donde estaban Colosas, estaba la Odisea y estaba Hierápolis. Tíquico le hacía compañía a Pablo en Roma, y le encomendó llevar las cartas escritas. Y cuando llegaba Tíquico con las iglesias, Tíquico podía mencionar de su propia boca cuál era la situación de Pablo, cómo estaba Pablo, y de esa manera que los hermanos estuvieran tranquilos respecto a cómo estaba su vida. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. La carta cierra con una bendición similar con la que inició. Pablo desea a todos los cristianos paz. En la primera clase que vimos de Efesios, cuando vimos Efesios capítulo 1, versículo 1, los primeros 2 versículos, también Pablo mencionaba que deseaba paz a todos los cristianos. Y en aquella ocasión, y lo volvemos a repetir hoy, paz no quiere decir la ausencia de problemas. A veces pensamos que tener una vida en paz es tener una vida en la cual no tengo preocupaciones, en la cual no tengo nada que me inquiete, no tengo nada que me haga sentir incómodo, todo está tranquilo. Eso no es una vida de paz. La paz quiere decir encontrar todo aquello que te lleve al bien supremo, que encuentres todo aquello que te beneficie y que te haga llegar a lo que realmente vale la pena. Y sabemos que solamente una amistad con Dios, una relación con Dios verdadera, es lo que realmente va a traer paz a tu corazón. La paz no depende de las circunstancias externas, no depende de la economía, no depende de la política, no depende de tu situación sentimental, no depende de tu situación familiar. Depende de que tengas una correcta relación con Dios. Y también pide amor con fe, una expresión un poco rara. Es amor, al final de cuentas es amor acompañado de fe. Cuando Pablo comenzó la carta a los Efesios, Pablo alaba el amor y la fe de los cristianos y desea que esas mismas características sigan creciendo, que el amor y la fe no se detengan, sino que se sigan desarrollando. Nunca vamos a llegar al límite del amor perfecto. Siempre va a haber oportunidad para crecer, siempre va a haber oportunidad para ser más amorosos, siempre va a haber oportunidad para tener más fe. Y esa oportunidad, mientras tú estés en esta tierra, nunca se va a acabar. Obviamente todos esos deseos solamente pueden venir de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, como dice Pablo. Y al final, Pablo cierra deseando que todos los cristianos amemos a Cristo con un amor incorruptible, un amor que nada lo contamine.
el único amor que debe haber en nuestros corazones, el único amor no dividido, el amor completo, siempre debe ser primero para Cristo. Y yo espero, hermano, que todo lo que hemos estudiado de Efesios te lleve a tener ese amor que Cristo espera tener de ti, para que así tú puedas experimentar la gracia de Dios. Acompáñame a hacer una oración, por favor, para terminar. Padre, yo quiero darte muchas gracias por esta tarde. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos das la dirección que necesitamos, nos das el ánimo, nos das la fortaleza, nos das el conocimiento para poder enfrentar los retos que día con día nos topamos en nuestra vida. Señor, tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos. A veces puede parecer que estamos abandonados, que estamos solos, pero en realidad, Padre, tú siempre estás fortaleciéndonos, siempre estás con nosotros, Señor. Aún en los desiertos espirituales, aún cuando parece que tú estás lejos, nosotros podemos acudir a ti en busca de fortaleza, y tú nos vas a ayudar. Y tú nos vas a dar la fortaleza que hace falta para que podamos vencer en esta guerra. Yo te pido, por favor, Señor, para que tanto yo como mis hermanos tomemos en todo momento esa armadura que tú has puesto para nosotros. Que la tomemos y que sepamos cómo contrarrestar los ataques del diablo. No dejes que nadie de aquí caiga en tentación, Señor. Ayúdanos a resistir en el día malo, y que tengamos esa fortaleza para poder hacer a un lado las artimañas del diablo y poder verte a ti cara a cara un día, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos inspira, porque nos educa, porque nos anima, y porque en ella podemos conocerte más profundamente. Te pido, Señor, que salgamos de aquí cautivados, enamorados de todo lo que tu palabra nos dice, para que busquemos siempre agradarte y siempre tener ese amor incorruptible hacia nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos, por favor, Señor, y es a través del poderoso nombre de Jesús que te oro y te pido todo esto. Amén. Vamos a reunirnos por charlas, vamos a tener nuestro tiempo discipulado por charlas, vamos a comentar qué quieres tomar de la clase, qué te gustaría cambiar de lo que aprendiste en esta clase. Y muchas gracias, hermano, por tu atención en este curso. Gracias y que Dios los bendiga.